Un científico comprende el concepto de la electricidad mientras hace volar una cometa durante una gran tormenta. Un inventor con una pieza de costura carbonizada saca al mundo de las tinieblas a la luz. Tras años de experimentos, dos hermanos traspasan las fronteras de la Tierra y el hombre vuela. Sea arte, música, política, religión, ciencia o cualquier campo del conocimiento, hay una palabra que se usa para describir a aquellos que ven el mundo con una percepción por encima y más allá de lo que nosotros podemos percibir. Ellos se llaman visionarios. Uno de aquellos visionarios fue un joven granjero, nacido en Utah y criado en Idaho. Un pensador creativo que concibió e hizo posible una tecnología de la cual surgió toda una industria. Su nombre, Philo Taylor Farnsworth. Su invento, el televisor. Philo T. Farnsworth nació el 19 de agosto de 1906 en una cabaña en Indian Creek, una pequeña comunidad cerca de Beaver, Utah. El joven Philo, o Phil como le conocían todos sus familiares y amigos, fue muy curioso desde muy temprana edad. Cuando él vio su primer teléfono a la edad de 6 años, pensó que estaba viendo un truco mágico. El poder oír voces a larga distancia era algo que impresionaba al jovencito. Su padre le explicó que no era magia, sino un invento, un mecanismo creado por un hombre. Desde ese momento, Phil decidió que quería ser un inventor y siguió su carrera como arquitecto de maravillas electrónicas. Cuando su granja en Utah quebró, la familia Farnsworth, al igual que sus antepasados pioneros, cargaron sus posesiones en 3 carretas cubiertas y se mudaron al norte de Rigby, Idaho, donde existía la promesa de una mejor vida a causa de la prosperidad de la industria de la remolacha dulce. Aún un niño, el joven Phil tomó la responsabilidad de manejar una de las carretas. Mientras viajaban al norte de Salt Lake City, él vio cables de teléfono, líneas eléctricas y luces de alumbrado público. Este panorama, el cual nunca había visto antes, inspiró grandemente la mente de este joven. En 1919, la familia Farnsworth se mudó de Utah a una pequeña granja al este de Rigby. Y Philo estaba muy animado porque esta fue su primera casa con electricidad. La granja de Rigby era un lugar que inspiraba a pensamientos creativos. Esta representó una etapa de exploración y aventura y al mismo tiempo fue una oportunidad de realizar descubrimientos que satisfacían la curiosidad del joven Phil Farnsworth. Él debió tener una imaginación maravillosa y una ávida sed de vivir y de leer de todo. En el ático encontró unos libros de ciencia y los leía una y otra vez. En realidad esto fue lo que lo llevó a explorarlo todo. Mientras Farnsworth continuaba leyendo sus atesoradas revistas, empezó a imaginar maneras de mejorar las tecnologías ya existentes. Uno de sus primeros inventos ganó $25 en un concurso de ciencias. Sin embargo, Phil comenzó a entender la realidad detrás del mundo de las patentes. Esto ocurrió después de solicitar una patente para su invento de un sintonizador de radio. Él mandó a un abogado de patentes y $200 que su padre le había prestado. Meses después, recibió una carta del abogado diciendo que ya existía una patente similar y que la suya había sido rechazada. Tiempo después, Phil leyó un artículo con dibujos muy detallados, parecidos a los que él había hecho. Farnsworth se sintió estafado por su abogado. Mientras Phil continuaba estudiando, comenzó a entender cómo funcionaban las transmisiones por radio y el concepto de enviar imágenes a través de ondas de aire por medio de un televisor. La teoría detrás del televisor de tubos consistía en girar un disco con pequeñas perforaciones diseñadas para capturar patrones de luz, donde una imagen podría ser convertida en impulsos eléctricos y transmitida hacia otro disco giratorio exactamente igual. Phil concluyó que el disco no iba a ser capaz de girar lo suficientemente rápido para transmitir imágenes detalladas y claras, pero pensó que los electrones podrían hacer el trabajo.
Vivir en una granja requería bastante trabajo. Afortunadamente, mientras sus manos estaban ocupadas, su mente estaba libre para pensar en ideas que había adquirido gracias a sus lecturas. Como resultado, el trabajo en la granja, combinado con sus meditaciones, inspiraron a Phil a inventar el televisor electrónico y el proceso de escanear una imagen por electrones. Un día, estaba en el campo y con su mente inventiva, pudo ver en su imaginación una hilera de líneas. Así de sencillo. Conectó esas líneas imaginarias y así fue como se dio cuenta de cómo era que podía hacer funcionar su televisor. En el otoño, Phil, ya de 14 años, entró a la escuela secundaria Rigby, donde conoció a uno de sus más grandes mentores. Justin Tolman era el profesor de química de los estudiantes de último año, y Phil, quien era un estudiante de primer año, hizo todo lo que pudo para matricularse en su clase, pero debido a su edad se lo negaron. Fue su gran interés y su profundo entendimiento en la ciencia lo que llamó la atención de los otros profesores, quienes también apelaron para que fuera admitido en la clase de Tolman. Después de 3 meses de lucha, finalmente se le concedió el permiso. Un día Philo vino y explicó su idea sobre el televisor. Dibujó un diagrama y lo explicó. El profesor Tolman no podía creer lo que estaban viendo sus ojos porque, según él, no había ninguna razón por la cual el experimento no fuera a funcionar. Años después, Justin Tolman analizó lo que pasó en ese momento. Ahora que me pongo a pensar, dijo, casi todas las preguntas que él me hacía tenían algo que ver con los problemas del televisor. Ahora me doy cuenta que todas sus ideas estaban tomando forma en su cabeza. Es increíble pensar que un niño de 14 años pudiera pensar en algo así. Es maravilloso tener una imaginación y mente tan inventiva. Y creo que tienes que empezar desde temprana edad para poder pensar en ese tipo de cosas. Los estudios de Philo Farnsworth en Rigby, Idaho, continuaron hasta que su familia tuvo problemas financieros. En otoño de 1922, los Farnsworth se mudaron a Provo, en Utah. Este cambio abriría muchas puertas para Phil. La oportunidad de recibir una educación universitaria se hizo posible al inscribirse en la Universidad de Brigham Young. Sin embargo, la vida amorosa de Phil fue la que se vio más impactada con este cambio, ya que aquí fue donde conoció a Elma Pem Gardner. Agnes, la hermana de Phil, era mi mejor amiga en la secundaria y ella siempre hablaba de cuán maravilloso era su hermano Phil. Y pensé, es imposible que un joven pueda ser tan maravilloso. Pero luego me di cuenta que era verdad todo lo que ella decía de él. Phil se mantuvo ocupado mientras asistía a la Universidad de Brigham Young. Su vida estaba llena de estudios académicos, actuaciones de teatro e inclusive era conocido por tocar en una banda local. Sin embargo, sus días de estudio en BYU no durarían mucho. Con la muerte de su padre y las dificultades financieras, Phil no pudo con las necesidades económicas de su familia, mucho menos financiar su propia educación, por lo que decidió dejar sus estudios y buscar empleo. Phil encontró trabajo en una organización benéfica, bajo la dirección de 2 expertos en financiamiento, George Iverson y Leslie Gorrell. Rápidamente ellos empezaron a ganar respeto por el intelecto de Phil y reconocieron su talento mientras él compartía sus ambiciones e ideas con ellos. Fue su determinada convicción en las posibilidades de un televisor lo que logró persuadirlos a financiar su proyecto de investigación con $6,000. Rápidamente se decidió que Phil debería mudarse a California, donde existían los recursos suficientes y donde había un mayor número de inversionistas para continuar con su investigación. Phil estaba saliendo con Pem Gardner cuando se enteró sobre su inminente mudanza a California, por lo que Phil decidió pedirle matrimonio. Al día siguiente de su matrimonio, Phil y Pem abordaron un tren hacia Los Ángeles, donde comenzarían su nueva vida juntos. Una vez comenzado el trabajo, no todo era juego y diversión para la pareja recién casada. Convirtieron su primer apartamento en un laboratorio, donde Phil empezó a probar sus teorías.
Su primer experimento terminó en una humareda, cuando se quemaron los circuitos en uno de sus experimentos. Phil se sentía desalentado, pero su esposa y sus amigos lo alentaban continuamente. A medida que Phil continuaba con sus experimentos, George Iverson buscó más financiamiento. Fue ahí donde encontró un grupo de personas que estaban dispuestas a invertir en el invento de Farnsworth. Ellos pidieron que Phil y Pam se trasladaran a San Francisco, donde se estableció un laboratorio. Junto con su cuñado Cliff Garner y otros técnicos, Phil pasaba incontables horas en el laboratorio, enfrentando las pruebas y errores de toda experimentación científica. Phil me mantenía ocupada buscando libros de ciencia ficción. Un día llegó al laboratorio de la casa y me dijo: Pam, ya no te molestes en buscar libros de ciencia ficción para mí, ya que las cosas que estamos haciendo en el laboratorio son más ciencia ficción que cualquiera de esas historias. Cada día, el joven inventor se acercaba más a su meta. Phil estaba trabajando en el tubo disector de imágenes. Este tubo era el componente central del televisor de tubos. Farnsworth y Garner habían creado un mecanismo que captaría una imagen y la transformaría en electrones, los cuales serían convertidos en una imagen exacta en la pantalla receptora. Después de meses de trabajo, finalmente se transmitió la primera imagen el 7 de septiembre de 1927. En el experimento se colocó una lámina de cristal grabada con una línea horizontal en el frente del disector de imágenes. A medida que Farnsworth ajustaba los botones del receptor, la imagen se iba aclarando. Luego giró la línea horizontal 90 grados para mostrar el movimiento. Esto demostró lo que se estaba produciendo era una representación precisa de la lámina de cristal. En poco tiempo se realizaron mejoramientos al experimento. De pronto, el equipo estaba listo para ver si su televisor podía reproducir el movimiento de una persona viva en la pantalla receptora. Esta es la primera imagen transmitida en el televisor. Y esa soy yo. Después de haber transmitido la imagen de su esposa, Phil continuó con sus experimentos, transmitiendo imágenes de sus compañeros de trabajo, de sus hijos y eventualmente de celebridades de Hollywood quienes iban a ver el nuevo invento. Phil utilizaría su éxito para atraer la atención del mayor número posible de inversionistas. Su meta era encontrar a aquellas personas que pudieran ayudarle a producir televisores para las masas. Phil tenía un sentido del humor extraordinario. Recuerdo la primera vez que presentó su experimento ante un gran número de posibles inversionistas para ver qué era lo que Phil había hecho con las imágenes. Así que Phil prendió el televisor y en la pantalla se encontraba un signo de dólar. Y esa fue la primera cosa que ellos vieron cuando vinieron a ver el televisor. Era importante llamar la atención hacia el televisor, pero al mismo tiempo la publicidad también trajo competencia. Desde el principio los inventos de Phil se vieron amenazados y copiados por otras personas, y el televisor no fue una excepción. Poco tiempo después que sus novedosos avances tecnológicos en el televisor salieran a luz, Phil se enfrentaría a un desafío que lo perseguiría el resto de su vida. Los desafíos aumentaron a medida que Philo Farnsworth iba mejorando su invento en su laboratorio de San Francisco. Así que en enero del 27, incluso mucho antes de su éxito en el laboratorio el 7 de septiembre del mismo año, Philo solicitó una patente para su televisor. Su patente fue concedida 3 años y medio después, en agosto de 1930. Al otro lado del país había otro inventor, Vladimir Sworkin, quien también estaba experimentando con el televisor electrónico. Ahora bien, Sworkin estaba teniendo dificultades y se enteró del éxito que estaba teniendo Farnsworth. Y por esta razón, en abril de 1930, Sworkin fue a visitar el laboratorio de Farnsworth en San Francisco y se quedó asombrado con lo que vio. Desconociendo las intenciones de Sworkin,
Farnsworth abiertamente le enseñó el laboratorio, explicándole todos los adelantos del tubo disector de imagen con que el equipo de Phil estaba trabajando. Y después de verlo funcionar, Sworkin dijo, «¡Wow! Ojalá yo hubiera hecho algo así». Después de pasar 3 días allí en el laboratorio con Farnsworth y su equipo, Sworkin tomó el tren hacia Los Ángeles, se sentó en la habitación del hotel, redactó un telegrama de 700 palabras que envió a los laboratorios. Y para cuando Sworkin vuelve a su laboratorio en la costa este, sus ingenieros ya han creado algo muy parecido a lo que Farnsworth había creado. Ahora la competencia había comenzado y la lucha por las patentes de Farnsworth estaba en marcha. El magnate de los medios de comunicación de los años 30 y también de los años 20 era David Sarnoff de la RCA y de la NBC, y él exigía controlar todo en el mundo de la radiodifusión. De hecho, él decía, como también le decía a la gente, «Yo no tengo úlceras, yo las causo». Así que Sarnoff se enteró de lo que estaba haciendo Sworkin y consiguió que Sworkin fuese a trabajar para él en la RCA. Pero Farnsworth no lo sabía, y cuando Sworkin viajó a San Francisco, este se presentó como representante de Westinghouse, pero en realidad ya estaba trabajando para Sarnoff. En una visita posterior a los laboratorios de Farnsworth, Sworkin y Sarnoff observaron los experimentos de Phil. Sarnoff ofreció a Phil $100,000 por su sistema, los cuales rechazó. Sarnoff miró a Sworkin y le dijo, «Aquí no hay nada para nosotros», y los dos hombres se marcharon. Sin embargo, Vladimir Sworkin siguió muy de cerca el progreso de Philo Farnsworth. Cuando Phil daba un discurso en la Sociedad de Ingenieros, yo siempre estaba ahí. Sworkin nunca desperdiciaba la ocasión de buscarme y sentarse a mi lado. Así que yo procuraba que no hubiera un sitio disponible a mi lado, porque si no, Sworkin intentaría sentarse allí. Aunque el país estaba a las puertas de una depresión económica, a principios de los años 30, la radio estaba en su punto álgido. Con todos los avances que se estaban haciendo en la difusión visual, la televisión no estaba muy lejos. La batalla por el control de la televisión comenzó a hacerse más tensa cuando David Sarnoff y los poderes de la RCA trataron de apoderarse de las patentes de televisión de Philo Farnsworth. Son varias las cosas que realmente salvaron a Farnsworth cuando se trata de las batallas por las patentes que se inició en el 32. Número 1, él conservó un fabuloso diario de todo lo que había hecho en el laboratorio. Aquí es donde Pem entra en acción. Hice de todo, desde barrer el piso a lavar ventanas, pero principalmente aprendí a hacer dibujo técnico. Así que hice los dibujos y sus notas. Las notas se encuadernaban cada año. Entonces, cuando terminábamos un año, todo el trabajo de ese año se encuadernaba para sus registros. Número 2 fue que su abogado, David Lippenkopf, presentó una patente bien sólida allá en el año 1927. Él sabía lo que estaba haciendo. El tercer punto sería el maestro de química de la escuela secundaria de Farnsworth, Justin Tolman, de la escuela Rigby. Cuando se llegó a las batallas legales, y las batallas de patentes son un poco diferentes, básicamente lo que los abogados hacían era crear más y más papeleo y revisar documentos y otras cosas. Cuando el abogado de Farnsworth y el abogado de Sarnoff vieron a Tolman en Salt Lake City, Tolman tenía justo lo que hacía falta para detener a Sarnoff. Precisamente tenía un documento del año 1922 que el joven Philo Farnsworth había dibujado de su sistema de televisión para el señor Tolman. Cuando el abogado de Sarnoff lo vio, miró al abogado de Farnsworth y sabía que la batalla se había acabado. Así que los tribunales de patentes dictaron a favor de Farnsworth. Esta fue la primera vez que Sarnoff y la RCA tuvieron que pagar una tarifa por licencia a otra entidad.
El triunfo de Farnsworth duró poco, ya que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. December 7, 1941, a date which will live in infamy. Al necesitarse todos los recursos posibles para la guerra, el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó detener la producción del televisor. Aunque este revés alejó a Philo de la televisión, no lo detuvo de seguir investigando e inventando. Durante la guerra desempeñó un papel decisivo en mejorar las comunicaciones de las operaciones militares del gobierno estadounidense. Farnsworth estaba trabajando con lo que se conocía como los tubos Klystron. Durante la creación de los primeros tubos de Klystron, Farnsworth se dio cuenta que se podían usar para radares, de manera que el ejército de Estados Unidos utilizó estos aparatos que Farnsworth había creado para, más que todo, interferir los radares nazis, especialmente durante la invasión de Normandía, el conocido Día D. Al terminar la guerra, la vida en los Estados Unidos volvió a la normalidad. Sin embargo, se avecinaban grandes cambios. Uno de ellos era que ahora la gente podría disfrutar del entretenimiento en el confort de su propio hogar mediante el nuevo invento del televisor. Aunque la pequeña pantalla prometía un brillante futuro, las luchas de Farnsworth no se habían acabado. Después de terminar la guerra en 1945, a Farnsworth solo le quedaban 2 años de patente. Una patente es válida por 17 años, así que sus patentes se iban a vencer en 1947. Otro golpe para Farnsworth fue que la FCC mandó poco después de la guerra que los televisores tenían que escanear a 525 líneas. Y en aquel entonces Farnsworth estaba trabajando con una versión que solo escaneaba a 400 o 440 líneas. Así que más o menos levantó los brazos y dijo: ya no quiero luchar más con esto, y simplemente lo dejó todo. Al apagarse su motivación de seguir trabajando en el campo de la televisión, Phil dirigió sus esfuerzos en otras direcciones. Phil trabajó en muchas cosas, incluyendo la fusión nuclear. De hecho, no mucha gente sabe que la fusión es diferente a la fisión. La fusión es cuando se fusionan o juntan 2 átomos. Y la fisión es cuando los átomos se separan. Ambos producen poder. Durante la guerra, Phil había hecho investigaciones con los tubos Klystron. Se dio cuenta que cada tubo tenía un efecto luminiscente, un brillo azul. Al igual que en ocasiones anteriores, se preguntó qué uso práctico podría tener esto. Durante un viaje de Indiana a Utah en 1953, Farnsworth tuvo otra manifestación como la que tuvo en aquel campo de Rigby, muchos años atrás. Y pensó, ¿por qué no puedo tomar esta fusión nuclear, como él la empezó a llamar, este brillo azul, y convertirlo en este poder? Y pensó que había descubierto cómo hacerlo. De la misma manera que Philo Farnsworth había mirado la Tierra en un campo de cosechas de Idaho y vio las posibilidades de crear el televisor, ahora miraba el brillo de un tubo Klystron y veía las posibilidades de la fusión nuclear. Al volver a Utah, Farnsworth estableció un laboratorio en la Universidad de Utah, donde exploró las posibilidades de una fuente de poder limpia, asequible y sin límite. Phil sintió que estaba progresando, aunque algunos de sus socios dudaban de su visión. A Philo Farnsworth siempre le había interesado la ciencia ficción y los viajes espaciales. Él pensó que la fusión podría ofrecer la posibilidad de viajar a planetas lejanos. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Recuerdo algunas cosas que dijo cuando aterrizaron en la luna. Dijo Penn, esto ha hecho que todo valga la pena, porque todo el mundo está viendo la televisión, viendo una imagen
de una persona caminando en la luna. Philo Farnsworth nunca pudo desarrollar plenamente sus teorías de la fusión nuclear, pero se sintió satisfecho al saber que tras años de fallidos experimentos, batallas legales, angustias y penas, su invento, el televisor, fue el medio para unir al mundo, aunque haya sido por un breve momento en el verano de 1969. El singular don de Philo T. Farnsworth fue su habilidad de ver lo común y corriente y concebir lo extraordinario. De niño utilizó su imaginación para crear la maravilla técnica que es la televisión. Su contribución al mundo está a la par de los grandes inventores como Franklin, Bell, Edison y otros, cuyas vidas fueron dedicadas a mejorar el mundo en el que vivieron. Luego, Philo T. Farnsworth pronunció las siguientes palabras: sé que Dios existe. Sé que yo nunca he inventado nada. Solo he sido un medio por el cual estas cosas se dieron a la humanidad, tan rápido como la humanidad pudo merecerlas. Le concedo todo el crédito a Dios.